Hola chicos, ¿cómo le van? Bueno, vamos a remitirnos ahora a cómo obtener de manera analítica, es decir, de manera matemática, la resultante de un sistema de pares de fuerzas concurrentes, ¿sí? Sabemos que las pares de fuerzas concurrentes se le dice concurrente porque concurren en un mismo punto de origen ambas fuerzas para obtener su resultante, ¿sí? Este mecanismo ustedes ya lo saben usar para obtener mediante el uso de la regla y escuadra y el transportador, obviamente. Pero vamos a remitirnos primero a un título. El título que yo recomiendo que pongan es Cálculo analítico de fuerzas concurrentes. Y van a escribir lo siguiente. Si el sistema está formado por dos fuerzas que forman un ángulo de 90 grados entre sí, para hallar el valor de la resultante se debe aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, si ustedes se fijan, este par de fuerzas tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, lo que se obtiene mediante el método del paralelogramo, mediante el uso de la regla y escuadra, realmente no es una figura de paralelogramo, es un rectángulo. Si yo pintara cualquiera de las dos mitades de este rectángulo, lo que se observa es un triángulo rectángulo. Entonces, para eso, el teorema de Pitágoras, ¿de dónde nace? Sale de una fórmula mediante un análisis simple. Si yo tengo tres cuadrados, este es un pequeño dibujo, a ver, un poco más grande. Si yo tengo ahí tres cuadrados que uno mediante sus vértices, se obtiene un triángulo rectángulo en la parte del medio, una parte vacía, con un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. El lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la fórmula de Pitágoras? Dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. La otra forma abreviada es poniendo h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero ¿qué pasa si no tratamos con pares de fuerzas? Resulta que la resultante es la llamada hipotenusa, entonces la resultante al cuadrado es igual a la hipotenusa y las fuerzas son los catetos, ¿sí? Podría ser este un cateto y este el otro cateto de similar longitud a la fuerza original. Entonces esta es la fórmula. Resultante al cuadrado es igual a fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Entonces, ¿cuándo vamos a usar esta fórmula? Cuando el par de fuerzas que tengamos que resolver tenga de información que sean de 90 grados. ¿Qué pasa si el sistema está formado por dos fuerzas donde forman un ángulo diferente de 90 grados? Para hallar la resultante debemos recurrir a una fórmula con funciones trigonométricas. Esto ustedes ya lo saben hacer. Fuerza 1, fuerza 2, y si ustedes a simple vista observan, el ángulo es un valor muy distinto al de 90 grados. Resolvieron por el método del paralelogramo y sí obtuvimos una figura muy parecida a un paralelogramo particular. Pero, ¿cómo vamos a obtener la resultante? Van a usar esta fórmula. La fórmula dice lo siguiente. Resultante al cuadrado es igual a fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado más el doble producto de fuerza 1 por fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Vamos a necesitar acá de una calculadora científica para poder calcular el coseno del ángulo. Este valor alfa, el ángulo, es la información que viene de acá. ¿Sí? ¿Qué ángulo tiene esto? Bien, partamos con un primer ejemplo. Se tienen dos fuerzas concurrentes perpendiculares entre sí. Sus valores son fuerza 1 de 20 newton, fuerza 2 de 50 newton. La escala dice que de 10 newton igual a 1 centímetro. Recomiendo que lo copien al ejemplo también, ¿sí? Entonces, calcular la resultante de forma gráfica y analítica. Si ustedes prestan atención, tengo la información, fuerza 1, fuerza 2 y la escala. ¿Qué faltó? El ángulo. Pero la parte teórica dice perpendiculares. Cuando me dice que es perpendicular, me está diciendo que el ángulo entre la fuerza 1 y fuerza 2 es de 90 grados. Entonces vamos a la aplicación del teorema de Pitágoras mediante esta expresión general. Entonces, ustedes van a representar fuerza 1, fuerza 2 con su escala, lo van a hacer de manera gráfica, esto está perfectamente hecho de manera gráfica, y obtenemos la resultante.
¿Cuánto vale esa resultante? Vamos a hacer la fórmula del teorema de Pitágoras. Resultante al cuadrado es igual a fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Resultante al cuadrado es la fuerza 1 de ¿cuánto es? De 20 newtons, ¿sí? Al cuadrado. Y la fuerza 2 es de 50 newtons al cuadrado. 20 newtons al cuadrado da por resultado 400 newtons cuadrados. ¿De dónde viene esa característica de razonar así? Ustedes saben que hay una propiedad de potenciación que dice lo siguiente. Si A por B está elevado a la n, esto es igual a la n por B a la n. Esto es más o menos seguir esta propiedad de la potenciación en la aplicación de matemática. A sería 20 y B sería la n de newtons. Y el n minúsculo es el elevado al cuadrado. Entonces A la n es 20 al cuadrado y B a la n es newton al cuadrado. 20 al cuadrado es multiplicar 20 por 20, el resultado es 400, y newton al cuadrado queda como newton cuadrado. Y es así como se obtiene el resultado de 400 newton. Y acá será 50 al cuadrado, sería 2500 newton al cuadrado, ¿sí? Una vez que están elevado al cuadrado, el resultado de ambos da al cuadrado. Podemos sumarlo, sí, porque tienen la misma unidad de medida que estén elevado al cuadrado. 400 más 2500, el resultado es de 2900 newton cuadrado. Una vez que tenemos ese resultado final, nos queda obtener el valor de la resultante. Como está como potencia, como el resultante está elevado al cuadrado, este cuadrado, ¿cómo lo despejamos? Pasando como raíz al otro miembro. Entonces aplicamos la raíz 2900 newton cuadrado. Y acá nos vamos a remitir a otra propiedad de radicación que dice lo siguiente. La raíz índice n de A por B es igual a la raíz índice n de A por la raíz índice n de B. ¿Quiénes serán A y B y quién es n? En este caso, n es la raíz cuadrada, A sería 2900 y B sería newton al cuadrado. Entonces podemos separarlo. 2900 al cuadrado y la raíz de newton al cuadrado. Podemos simplificar la raíz con el cuadrado de newton y queda la expresión en newton. Y la raíz de 2900 con el uso de la calculadora es de 53,851. Puse 3 cifras decimales, ¿sí? Aproximadamente, yo voy a decir que de 53,5, pero ya vamos a analizar eso. Ahora, sabiendo la escala, si la escala dice que 10 newton es un centímetro, vamos a usar la regla de 3 simples. Si 10 newton equivale a un centímetro, los 53,851 newton obtenidos mediante el teorema de Pitágoras, el valor es x. Y sabemos resolver la regla de 3 simple. Multiplicamos este por esta expresión y lo dividimos por 10 newton. Y el resultado me da 5,385 centímetros. Aproximadamente esto, si yo lo mido con regla, el 385 es medio difícil, pero lo podemos redondear a 5,4. Entonces yo con la ayuda de una regla voy a medir eso y me voy a dar cuenta que el resultado es aproximadamente, voy a poner la regla bien, más o menos ahí, es de 5,4. Si ustedes observan, llega aproximadamente a 4 con la unidad coherente del cálculo obtenido. ¿Es eso una manera sencilla de obtener? Fácil, no es complicado. Vamos al segundo ejemplo. Dadas los siguientes pares de fuerzas concurrentes. Ya me está diciendo concurrente, lo cual tiene que concurrir en un mismo punto. Fuerza 1 es 5 newton, fuerza 2 es 6 newton, el ángulo entre la fuerza 1 y fuerza 2 es 60 newton y la escala 1 newton 1 centímetro. Sigo usando la escala sencilla, ¿sí? Recuerden que hay escalas que pueden variar y ahí es donde está el desafío de hacer los ejercicios más razonables, por así decirlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hallar su resultante de forma gráfica y analítica. Bien, fuerza 1, fuerza 2, ¿qué ángulo dice que es entre fuerza 1 y fuerza 2? Es de 60 grados. Usamos la regla y la escuadra. Obtenemos la resultante y ahora queremos hallar el valor numérico. ¿Y qué nos vamos a basar? De esta fórmula. ¿Por qué y cuándo vamos a usar esta fórmula? Dijimos en la parte teórica que si no es de 90 grados y no es perpendicular, vamos a usar esta fórmula. Y lo único que hacemos ahora es reemplazar tal cual lo que dice la fórmula. Pero presten atención, la fórmula tiene 3 términos. Si ustedes observan es 1, 2 y todo este es uno solo, 3.
lo puse con lápiz. Entonces, resultante al cuadrado es igual, la fuerza 1 al cuadrado, ¿de cuánto es la fuerza 1? De 5 newton al cuadrado, la fuerza 2 de 6 newton al cuadrado, según la información, más el doble, repito el 2, fuerza 1 de 5 newton, fuerza 2 de 6 newton, y el coseno del ángulo alfa. Alfa es el ángulo de la información, en este caso de 60 grados. 5 newton al cuadrado, siguiendo el régimen de cálculo de potenciación, es igual a 5 por 5, 25, y newton elevado al cuadrado queda newton al cuadrado. 6 por 6, 6 elevado al cuadrado, 6 por 6 es 36, y newton elevado al cuadrado, newton cuadrado. Estos dos términos los puedo ir sumando. 25 newton más 36 newton da por resultado 61 newton. Pero ahora vamos al siguiente. Fíjense bien lo que hice. 2 por 5, 10. Y 10 por 6, 60. Pero newton por newton es newton al cuadrado. ¿De dónde viene ese análisis? Viene de la propiedad de la siguiente forma, que dice, en un producto, si las bases son iguales, ¿qué se hace con el exponente? Se suman. Bueno, exactamente eso es lo que se hizo. Si las bases son iguales, si lo vemos solamente al n por n, entonces se suman los exponentes. Acá hay un 1 imaginario, entonces queda 1 más 1, 2. Por coseno de 60. El coseno de 60, si yo uso la calculadora, presiono entonces la tecla coseno de 60, ¿sí? Y el resultado que me da es de 0,5. Y ese es el valor que yo puse acá. Y luego el siguiente paso es multiplicar 60 por 0,5 y el resultado da 30 newtons al cuadrado. La unidad de medida queda igual. Y acá ya es lo que habíamos obtenido. Una vez que tengo los resultados, sumo 61 más 30, da por resultado 91. Y por último, el último paso es despejar el valor de la resultante. ¿Cuánto vale? Está como potencia 2, entonces va a pasar como raíz cuadrada. Entonces queda la raíz cuadrada de 91 newton cuadrado. Es la raíz igual de 91 por la raíz de newton cuadrado. Se va la raíz con el 2 del cuadrado de newton y queda la expresión sola en newton. Y la raíz de 91 es de 9,53 con la ayuda de la calculadora. Y si hacemos la regla de 3 simples y decimos si un newton equivale a un centímetro, ¿de dónde saco esta relación? La saco de la información de la escala, un newton, un centímetro. Si un newton es un centímetro, 9,53 newton serán 9,53 centímetros. Pero esto es aproximadamente, este simbolito muy particular, un signo igual con una curvita arriba, significa aproximadamente de 9,5 centímetros. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es agarrar la regla y voy a medir para ver si más o menos concuerda, ¿sí? Que dice que es aproximadamente de 9,5. Entonces, si ustedes se fijan, es aproximadamente, a ver, es un poquito más allá, y si es aproximadamente de 9,5 centímetros, y tiene concordancia. Eso es todo, chicos, en este video, pero ahora vamos a hacer las actividades que tienen que resolver en base a lo explicado. La primera pregunta, que tienen 3 incisos, son teóricas. Primero, defina fuerza. ¿Qué es una fuerza? Segundo, la consigna 1b, ¿qué consecuencia puede originar dicha fuerza? Lo que me está diciendo es, ¿qué causa una fuerza? ¿Qué puede causar una fuerza? A eso se refiere. Son respuestas muy simples y rápidas para entenderlas y poder responderlas. 1c, define o explique qué son las fuerzas concurrentes y las fuerzas colineales. Fuerzas concurrentes es lo que veníamos haciendo, pero fuerzas colineales todavía no hicimos nada de eso. Entonces, hay 2 sistemas de fuerzas, fuerzas concurrentes y fuerzas colineales. Define o explique. Entonces, yo recomiendo que, aparte de definir y explicar, tengan acompañado un gráfico, ¿sí? Un gráfico de los mismos. Y con ejemplos, obviamente. Consigna número 2. Con escala de 1 centímetro a 5 kilogramos fuerza, este 5 kilogramos fuerza significa representar la fuerza 1 de 30 kilogramos fuerza y la fuerza 2 de 25 kilogramos fuerza. Si ustedes se dan cuenta, estoy usando una nueva unidad de medida, kilogramos fuerza. No se asusten, ya es para que ustedes ya vayan conociendo otra unidad de medida.
aparte de newtons, ¿sí? Entonces seguimos. Sabiendo que sus direcciones son perpendiculares y poseen el mismo origen, calcular su resultante gráfica y analíticamente. Entonces acá presten atención al enunciado, copien el enunciado y fíjense en qué fórmula voy a escribir. La fórmula del teorema de Pitágoras o la fórmula de una función trigonométrica que ya está enunciada en el ejemplo anterior. Consigna número 3. ¿Qué longitud debe tener el vector F? El vector F, que es una fuerza, para que represente a la fuerza de 120 newtons con escala de 1 centímetro 15 newtons. Tienen que representarlo y una pequeña respuesta teórica en base a lo que hicieron. Y por último, el ejercicio 4 tiene 3 datos. En los siguientes sistemas de fuerza, determinar en forma gráfica y analítica la resultante. Pero presten atención, en los 3 datos tienen la fuerza 1, fuerza 2 y su ángulo. Fuerza 1, fuerza 2 y su ángulo. Fuerza 1, fuerza 2 y su ángulo. Detengan el video, anoten y resuelvan. Pero la escala la eligen ustedes. Eligen la escala que resulte conveniente en ustedes. ¿Qué van a hacer? Van a resolver de manera gráfica y analítica. Es lo que veníamos haciendo de manera gráfica, similar a los de los videos anteriores, y de manera analítica es usando el ejemplo que ya planteamos ahora recientemente en el paso anterior del problema. Chicos, eso es todo. Nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta luego.